Muy buenos días a todos. Hoy, más que daros una charla, me voy a conformar, y para nada lo considero poca cosa, con leeros un trocito del profeta Jeremías. No he escogido este texto. Hoy tocaba leer este texto en mi lectura continua de la Biblia. Casualmente estaba en el capítulo 26 de Jeremías. Y mejor que hablaros de algún tema concreto, por mi cuenta, de mi cosecha, he dicho, ¿por qué no lo lees? Si al acaso veo que puede aprovecharos alguna glosa mía, haré alguna glosa, pero voy a leeros simplemente. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra de Yahvé. Así dice Yahvé: párate en el patio del templo de Yahvé y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en el templo de Yahvé todas las palabras que yo te he mandado hablarles, sin omitir ninguna. Puede que oigan y se torne cada cual de su mal camino, y yo me arrepentiría del mal que estoy pensando hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues: así dice Yahvé, si no me oís para andar según mi ley que os propuse, oyendo las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío asiduamente, pero no habéis hecho caso, entonces haré con este templo como con Siló, y esta ciudad entregaré a la maldición de todas las gentes de la tierra. Faltaban 600 años para que Cristo naciera. Pero ahora que hemos escuchado al Mesías, la palabra de los profetas sigue vigente para nosotros, sus avisos, sus consejos. Esto se añade al Evangelio, pues que oigan y se torne cada cual de su mal camino. Y yo me arrepentiría del mal que estoy pensando hacerles por la maldad de sus obras. La permisión del mal como castigo. En eso los ateos, los que no creen en Dios, a veces nos acusan a los creyentes, pues si creéis en Dios, dado que Él lo permite, en el fondo esa permisión es un tipo de querer, y tienen razón. Dios no es que directamente golpeara el reino de Judá con su mano, pero permitió a las fuerzas de Nabucodonosor que conquistaran el reino de Judá y que se cumpliera todo lo que aquí está escrito. Pues que oigan y se torne cada cual de su mal camino. Y yo me arrepentiría del mal que estoy pensando hacerles por la maldad de sus obras. Bien, voy a seguir leyendo. Oyeron los sacerdotes y profetas y todo el pueblo a Jeremías decir estas palabras en el templo de Yahvé. Y luego que hubo acabado Jeremías de hablar todo lo que le había ordenado Yahvé que hablase a todo el pueblo,
Le prendieron los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo diciendo: vas a morir, porque has profetizado en nombre de Yahvé, diciendo: como Silo quedará este templo, y esta ciudad será arrasada sin quedar habitante. Y se juntó todo el pueblo en torno a Jeremías en el templo de Yahvé. Oyeron esto los jefes de Judá y subieron del palacio real al templo de Yahvé y se sentaron a la entrada de la puerta nueva del templo de Yahvé. Y los sacerdotes y profetas, dirigiéndose a los jefes y a todo el pueblo, dijeron: sentencia de muerte para este hombre, por haber profetizado contra esta ciudad, como habéis oído con vuestros propios oídos. Dijo Jeremías a todos los jefes y al pueblo todo: Yahvé me ha enviado a profetizar sobre este templo y esta ciudad todo lo que habéis oído. Ahora bien, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Yahvé vuestro Dios. Y se arrepentirá Yahvé del mal que ha pronunciado contra vosotros. En cuanto a mí, aquí me tenéis en vuestras manos. Haced conmigo como mejor y más acertado os parezca. Empero, sabed de fijo que si me matáis vosotros a mí, sangre inocente cargaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sus moradores. Porque en verdad Yahvé me ha enviado a vosotros para pronunciar en vuestros oídos estas palabras. Qué maravilloso haber escuchado en esa época no solo la palabra de Dios, sino la misma voz del profeta. Ahora leemos a Jeremías. Pero es que hace 600 años antes de Cristo, los que estaban allí no solo escucharon las palabras del mensaje, sino que las escucharon con su voz, viendo su rostro, su entonación, su gesto. Aunque esas palabras pueden hacer más efecto en nosotros, los cristianos, tantos siglos después, más efecto en nosotros que en aquellos que le escucharon. Dios podía haber dado el mensaje y ya está. Pero Dios quiso que quede para que los cristianos puedan escucharlo. Porque lo que les dije entonces será para enseñanza de los que vendrán después. Yahvé me ha enviado a vosotros para pronunciar en vuestros oídos todas estas palabras.
Esto es tan profundo, porque en la anterior charla que di hablaba de Dios y la verdad. La verdad de Dios no es un peso para el hombre, es una liberación. La gente ve a veces los mandatos de Dios en la Biblia, sus profetas, como un peso. No, es la verdad, es lo que nuestro Padre nos dice para nuestro bien. Por eso todo lo que pensemos, las decisiones que se tomen en la iglesia, en una parroquia, todo debe estar basado en las enseñanzas de Dios, en la verdad de Dios que nos ha revelado. Yahvé me ha enviado a vosotros para pronunciar en vuestros oídos todas estas palabras. Y continúa el libro de Jeremías. Dijeron los jefes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas. Dijeron los jefes y todo el pueblo a los sacerdotes y los profetas. No merece este hombre sentencia de muerte, porque en nombre de Yahvé nuestro Dios nos ha hablado. Y se levantaron algunos de los más viejos del país y dijeron a toda la asamblea del pueblo: Miqueas de Moreset profetizaba en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y dijo a todo el pueblo de Judá: Así dice Yahvé Sebaot: Sión será un campo que se ara, Jerusalén se hará un montón de ruinas, y el monte de la casa un otero salvaje. Por ventura le mataron a Ezequías, rey de Judá. Por ventura le mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá. ¿No temió a Yahvé y suplicó a la faz de Yahvé, y se arrepintió Yahvé del daño con que les había amenazado? Mientras que nosotros estamos haciéndonos mucho daño a nosotros mismos. Jeremías lo tenía todo perdido. Había predicado el castigo de Dios en la explanada del templo. En el atrio, que era más pequeñito que el de los tiempos de Herodes, con edificios que se habían ido añadiendo con el paso de las generaciones. Alrededor del atrio debía haber muchas edificaciones muy antiguas, de aspecto muy vetusto. El paso del tiempo se debía ver en el complejo del templo, que nos lo podemos imaginar un poco viendo cómo se han desarrollado las construcciones en algunas ciudades antiguas que han perdurado. Pues bien, allí había predicado el castigo, en ese templo de Salomón, ampliado durante generaciones, y ya decía: estoy perdido, me van a matar, pero uno no muere hasta que Dios quiere. Y Dios tocó los corazones de los jefes y del pueblo, los cuales dijeron eso a los sacerdotes y profetas. Continúa el texto. Pero también hubo otro que decía profetizar en nombre de Yahvé, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra enteramente lo mismo que Jeremías. Y oyó el rey Joaquín y todos sus grandes señores y jefes sus palabras, y el rey buscaba matarle. Enteróse Urías, tuvo miedo, huyó y entró en Egipto. Pero envió
el rey Joaquín a Elnatán, hijo de Acbor, y otros con él a Egipto. Y sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joaquín, quien lo acuchilló y echó su cadáver a la fosa común. Gracias a que Ahicam, hijo de Safán, defendió a Jeremías, impidiendo entregarlo en manos del pueblo para matarle. Fijaos, aquí se nos habla de un profeta desconocido porque no tiene un libro en la Biblia. Urías, el profeta Urías. En la Biblia solo ha quedado lo que Dios ha querido que quedara. Lo demás se ha perdido, aunque fueran verdaderos profetas de Dios. Pero este hombre hizo lo que Dios quiso, pero el rey lo mandó prender y matar. Y aquí vemos, sin embargo, cómo gracias a Ahicam, que lo defendió en este juicio en la puerta, Jeremías se salvó. Jesús dijo, ni un pelo, hasta los pelos están contados en vuestra cabeza. Ahora bien, ¿significa eso que siempre viviremos? No. Dios nos protege y mientras Dios diga, vas a vivir, viviremos. Pero cuando Dios diga, ya ha llegado tu hora, moriremos. El mismo Dios que ahora protegió a Jeremías permitió en ese otro momento que muriera Urías. Hay que ver la muerte como lo que es, un decreto de Dios. Debemos poner los medios para proteger la vida contra los enemigos, la salud, con lo que comemos, conducir prudentemente. Si nosotros ponemos los medios razonables, moriremos cuando Dios lo determine. Dios tampoco nos pide que pongamos medios irrazonables para proteger nuestra vida. Por más que uno quiera proteger su vida, si el decreto de Dios es que uno morirá pronto, pues morirá pronto. Vamos ahora al versículo 27 de Jeremías. Todo esto es un regalo de Dios, poder escuchar la voz de Dios a ellos para nosotros. Además, cuando uno lee despacio y se imagina cómo podía ser el segundo templo, qué apariencia tenían esas añadiduras, qué fachada tendría el santuario, cómo iban vestidos los que hacían un corro alrededor, o se subió a un poyo, a un pequeño estrado donde hablaban los que tenían que hablar a los congregados, a los sacerdotes con sus vestiduras, sus túnicas blancas, como allí aparecieron los jefes con soldados. Entonces la palabra, imaginando el contexto, se vuelve más viva, se vuelve más cálida, menos abstracta. Vamos a seguir leyendo. Al principio del reinado de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, este es otro rey, viene detrás en el rollo en que estaba escrito, pero en realidad ya fue otro oráculo dado después. Recibió Jeremías esta palabra de parte de Yahvé. Así me ha dicho Yahvé, hazte unas coyundas y un yugo, póntelo sobre la cerviz es esta parte, y envíalos al rey de Edom, al rey de Moab y al rey de los amonitas, al rey de Tiro y al rey de Sidón, por medio de los embajadores
que vienen a Jerusalén a ver a Sedecías, rey de Judá, y dales estas instrucciones para sus señores. Cuando leí por primera vez este texto no entendía el contexto. El profeta, dando un oráculo a príncipes de ciudades lejanas, algunos a días de distancia de Jerusalén, algunos eran más cerca, como por ejemplo Edom o Moab, y otros a semanas de distancia, como Tiro, Sidón. ¿Por qué tiene que dar un mensaje a paganos? Claro, lo que después he sabido es que sus embajadores venían hacia Jerusalén, probablemente algunos príncipes también, para reunirse con el rey de Judá, Sedecías. ¿Y qué es lo que le animaban? A rebelarse contra el poder de Babilonia. Podría parecer que era una mera cuestión política, pero tenía muchas implicaciones religiosas. Además de que Dios busca el bien de sus hijos, no quiere que sufran. Entonces, cuando van a hacer algo, si es incorrecto, quiere avisarles. En este caso les avisó con un profeta. ¿Y qué mensaje les dio a todos esos príncipes? Escuchémoslo. Y dales estas instrucciones para sus señores. Así dice Yahvé Sebaot. Sebaot es de los ejércitos, de las huestes. Se está refiriendo a las huestes de los ángeles. Yahvé Sebaot, el Dios de Israel. Es decir, el Dios de los cielos, el Dios de todas esas ingentes cantidades de ángeles, es el Dios de Israel. Es Dios de los cielos, pero es Dios de este pueblo. Escuchadle. Así diréis a vuestros señores, los príncipes paganos, de alrededor de Judá. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que hay sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y mi tenso brazo. Cada vez que veamos un documental sobre animales, sobre dinosaurios, sobre la formación de la tierra, recordemos estas palabras. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que hay sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y mi tenso brazo. Cuando ve esas cordilleras impresionantes, esas peñas, el tenso brazo es una imagen preciosa, la fuerza de Dios que levantó esas montañas. Y lo di a quien me plugo. Ha dado unas tierras a los amonitas, otra tierra a los edomitas, otra tierra. Fue colocando pueblos sobre las regiones de la tierra. Ahora yo he puesto todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y también los animales del campo le he dado para servirle. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también el turno a su propio país. Y le reducirán a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Así que las naciones y reinos que no sirvan a Nabucodonosor,
rey de Babilonia, y que no sometan su cerviz al yugo del rey de Babilonia, con la espada, con el hambre y con la peste los visitaré, oráculo de Yahvé, hasta acabar con ellos por medio de él. En ese caso ya tenía una decisión Dios. No le resistáis, está decretado. El caso de Israel es claro, habéis pecado, ahora os van a conquistar, someteos. Los hombres pensamos, no, hay que luchar. Sí, pero si Dios, que ya conoce el futuro, te dice, para, no des golpes de tu cabeza contra una pared. ¿Por qué? Porque era su pueblo. Era su pueblo. Él era el rey de su pueblo, el rey verdadero. El rey de Judá, en el fondo, era un encargado, un vicario, un servidor. La verdadera voluntad era la del Dios que estaba en los cielos. Y aquí les dice, someteos. Nada va a parar esto. Babilonia va a conquistar todo esto. Y se lo dice también a los príncipes que se iban a reunir en Jerusalén para la rebelión contra Babilonia. Vosotros, pues, no oigáis a vuestros profetas, adivinos, soñadores, augures, ni hechiceros, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Porque cosas falsas profetizan para alejaros de sobre vuestro suelo, de suerte que yo os arroje y perezcáis. Pero la nación que someta su cerviz al yugo de Babilonia y le sirva, yo la dejaré tranquila en su suelo, oráculo de Yahvé, y lo labrará y morará en él. Qué maravilloso sería tener esta voz de los profetas en todo lo que ha sido el siglo XX y ahora en el siglo XXI, saber lo que es conveniente hacer, lo que no debemos hacer. Pero ellos tuvieron al profeta Jeremías y antes habían tenido a Urías. Nosotros tenemos a todos los profetas, a todos. El gobernante y el siervo. Hoy día, en el siglo XXI, leemos a los profetas y los que creemos en la Santísima Trinidad, la adoramos, oramos. El Espíritu Santo nos inspirará. Ellos tuvieron a este profeta, pero poco sabían a veces de lo que Dios quería. Era un pueblo más primitivo. Nosotros tenemos más entendimiento. Cualquier cristiano tiene más entendimiento, porque nos ha iluminado Jesús. Pero es que encima tenemos a todos los profetas, más los apóstoles, y sabemos cómo tenemos que conducirnos. A Sedecías, rey de Judá, le hablé en estos mismos términos, diciendo, someted vuestras cervices al yugo del rey de Babilonia, servidle a él y a su pueblo, y quedaréis con vida. ¿A qué morir tú y tu pueblo por la espada, el hambre y la peste, como ha amenazado Yahvé aquella nación que no sirva al rey de Babilonia? No oigáis, pues, las palabras de los profetas que os dicen, no serviréis al rey de Babilonia, pues cosa falsa os profetizan. Pues yo no los he enviado, oráculo de Yahvé,
y ellos andan profetizando en mi nombre falsamente. No sea que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Fijaos, ha dado una profecía a los príncipes de alrededor y ahora otra al rey de Judá. Como diciendo, mira, también me importan ellos, pero tú eres el rey de mi pueblo. Yo amo con un amor especial a Israel. Ahora nosotros somos el nuevo Israel. Y después hay otras palabras a los sacerdotes. Y a los sacerdotes y a todo este pueblo les hablé diciendo, así dice Yahvé, no oigáis las palabras de vuestros profetas, que os profetizan diciendo, he aquí que el ajuar del templo de Yahvé va a ser devuelto de Babilonia enseguida, porque cosa falsa os profetizan. No les hagáis caso, servid al rey de Babilonia y quedaréis con vida. ¿Para qué ha de quedar esta ciudad arrasada? Y si ellos son profetas y la palabra de Yahvé les acompaña, que conjuren Ea a Yahvé Sebaot para que los objetos que quedaron en el templo de Yahvé, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. Porque así dice Yahvé Sebaot, de las columnas, del mar, de las basas y de los demás objetos que quedaron en esta ciudad, de los cuales no se apoderó Nabucodonosor, rey de Babilonia, al deportar a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, de Jerusalén, a Babilonia, así como a todos los nobles de Judá y Jerusalén. Sí, porque así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel, respecto a los objetos que quedaron en el templo de Yahvé, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán llevados, y allí estarán hasta el día que yo los visite, oráculo de Yahvé, y entonces los subiré y devolveré a este lugar. Cuando uno lee todos los profetas con suma reverencia, concretamente a Jeremías, leyendo un poquito lo que eran esos reinos, lo que era este momento histórico, todo pasa a tener sentido. Empiezas a ver con los años, cuando más y más conoces el momento que vivía ese reino de Judá justo antes de ser invadido, todo tiene sentido, cada oráculo tiene su razón de ser. Debemos nosotros buscar ahora la profecía. Hay gente que busca revelaciones privadas, revelaciones privadas. Tenemos a los profetas a todos. Pero incluso aunque solo tengamos a Jeremías, hay tantos tesoros en Jeremías, que es un libro para leerlo y leerlo, releerlo, estudiar el contexto histórico, estudiar cómo era Sedecías, que era un primo del anterior rey, que se lo llevaron prisionero. Este segundo oráculo pues es dado años después, cuando habían puesto un rey títere de Babilonia, porque en principio no querían destruir Jerusalén. Cuando conoces la historia, los oráculos del profeta Jeremías, entiendes el porqué de cada uno. Y eso nos sirve para saber qué tengo que hacer yo. Y eso serviría a las naciones
para ver qué tienen que hacer las naciones. Si escucharan la palabra de Dios, claro. Tenemos no una revelación privada, tenemos a todos los profetas. Pero por no hablar en general, tengo a Jeremías que me dice tantas cosas. Y después de leer a Jeremías y sé lo que tengo que hacer, pues sí, normalmente sí. No lo digo por soberbia, pero si tuviera una duda puedo consultar a un hombre santo, a un hombre más lleno del Espíritu Santo, más lleno de sabiduría. Lo que no debo es estar buscando revelaciones privadas y revelaciones privadas, porque recordad que había muchos, dice, profetas, falsos profetas, que aconsejaban al rey de Judá. Claro que hay falsos profetas. En la Biblia todo seguro. Eso sí que es seguro. Hoy me ha tocado en la lectura de la Biblia palabras acerca de los males, pero la enseñanza es que los males, incluso políticos, de una nación o de un continente, ahora tenemos la guerra en Ucrania, tienen una lectura religiosa. Porque todo mal, también el mal político, es fruto del pecado, consecuencia de no seguir los caminos de Dios. La solución que va a la raíz de todo es ese cambio de corazón, volvernos al Señor. Pero mientras no lo haga la sociedad entera en la que estamos, por lo menos nosotros sí, por lo menos yo sí. Los demás que hagan lo que quieran. Y también este texto lo que nos muestra es que si he hecho el mal, porque ellos habían hecho el mal, vale, pero Dios vuelve a ti, vuelve a darte otro mensaje. Quiere que recapacites y cambies. Incluso después del primer exilio, pocos años después iba a producirse el segundo, mucho más grande y definitivo. Incluso después del primer exilio, vuelve a darle oportunidades. Los profetas. Después de la ley, después de contarnos hechos históricos, la Biblia habla a través de los profetas. Tengo un mensaje concreto, ya no la ley del Levítico o del Deuteronomio, tengo un mensaje concreto para ti, haz esto. Y nos explica el porqué como un buen padre. Nada más, voy a acabar aquí. Tenemos mucha suerte de tener a los profetas. Y después tendremos a los apóstoles, que son los maestros del Nuevo Testamento. También fueron profetas, pero allí se destaca más su labor como maestros. Es un paralelismo tan perfecto
en la Biblia. Pero profundizando en los profetas, entendemos mejor a los maestros del Nuevo Testamento. Y leyendo a los maestros del Nuevo Testamento, releemos con nueva profundidad a los profetas. Hechos históricos antes y durante los profetas. Hechos históricos en el Evangelio. Hechos históricos en nuestra época. Y en medio de los hechos históricos de nuestra época, la palabra de Dios, la voz de los profetas y los apóstoles. Nada más. Hasta pronto a todos y trataré de meditar qué me dice este texto a mí, hoy, aquí, ahora. Señor, ¿qué me has querido decir con estos dos capítulos que he leído? ¿Qué me has querido decir? Capítulo 26 y 27. Asomarnos a la mente de Dios, a los avisos de Dios. Señor, ¿qué me dices a mí? También esa persona que me hace sufrir, concreta con su nombre y su cara, también él es un siervo de Dios, como Nabucodonosor. Aquí lo llama siervo de Dios, mi siervo. Porque aunque él no lo supiera, él estaba ejecutando los planes de Dios, incluso aunque esos planes fueran de sufrimiento. Pero Dios todo lo permite para bien. Esa persona en la que ahora estoy pensando, que me hace sufrir, que a veces tengo la tentación de rabia, también él es un instrumento de Dios en mi vida. Y debo amar a esa persona. Y no debo llenarme de rabia. Debo comprender. Hasta pronto a todos. No lo digo por decir, que para mí es una gran alegría, 14 años después, volver a estar en este sitio, donde vi tanta fe, donde vi pues cómo la gente adoraba a Dios con tantísimo empeño, con tantísimo entusiasmo. La fe del Mesías ha llegado hasta aquí, hasta los confines del mundo. Ya Palestina está lejos, muy lejos de Roma. En un extremo del imperio estaba, pero todavía más lejos, el doble, para llegar a la antigua Hispania. Y la fe llegó también a Hispania. Y después la fe llegó hasta América. Y con el tiempo llegó hasta el mismo corazón más profundo de Sudamérica donde estamos. Las mismas palabras de Jesús, también sus milagros, las aventuras de San Pablo predicando en Iconio, en Antioquía de Pisidia. Las vemos después en aquellos
jesuitas, franciscanos, dominicos en estas tierras. Y así será hasta el fin del mundo. La fe ha llegado hasta aquí. Las mismas palabras, la tradición sobre la Virgen María, las historias de los mártires, las enseñanzas de San Atanasio, de San Cirilo de Jerusalén, las proezas de los mártires sufriendo por Cristo. El que la fe esté en esta tierra es el cumplimiento de las profecías que hicieron los antiguos profetas de que la luz del Mesías llegaría hasta los confines de la tierra. Y Jesús ha venido a vuestros corazones. Y también la maternidad de María, la gracia de los sacramentos, el reino de Dios, el reino de Dios. El que estemos ahora aquí es el cumplimiento de las profecías. Y también aquí pasaron hombres de Dios, lo pensaba antes, como el padre Emiliano Tardif, haciendo milagros. Hemos leído en el Evangelio como aquel ciego, hijo de Timeo, fue curado y vio. El padre Emiliano Tardif hizo ver a los ciegos y andar a los paralíticos. Jesús es amado aquí, en el mismo corazón que tanto costó que la fe por fin llegara aquí, porque la fe llegó a los puertos, a la costa, pero hasta llegar aquí materialmente era tan largo, tan costoso. Las distancias en este continente no tienen nada que ver con las distancias en el viejo continente. Pues hasta aquí llegó la fe. Y los sagrarios, y se levantaron templos y cantaron cánticos preciosos en la alabanza de Dios. Dios inició una historia tan bonita desde Abraham, que siguió por Moisés, Josué, Salomón, los macabeos, Juan el Bautista, hasta llegar a vosotros. Pero ahora se acercan tiempos difíciles. La misma tierra en la que floreció la fe en Cristo y en la que se elevaron las torres de las catedrales, donde se extendieron los monasterios y las abadías, es una tierra en la que la fe se está muriendo, languideciendo. Es algo evidente. Pero los mismos virus que han hecho que se vaya marchitando la fe en Europa se están extendiendo también aquí. Y es lógico pensar que sucederá lo mismo. No estoy exagerando. En Francia, el pasado mes, por primera vez en la historia, se hizo una encuesta nacional y más de la mitad de los franceses ya no creen en Dios. En Dios, no digo en la Iglesia. Pero los demás países vamos por ese camino. Y los virus, los mismos, también están ya aquí, actuando en las élites,
en los escritores, periodistas, universidades. Ellos arrastrarán a muchos más. Podemos esperar con toda razón que lo que ha sucedido en Europa suceda aquí. Por eso pienso que vienen tiempos difíciles, cuando los hombres se alejan de Dios, cuando toda una sociedad se aleja de Dios. Eso tiene consecuencias y vendrán tiempos difíciles. Nuestro Maestro no nos ha dicho cuándo vendrá el anticristo, pero los apóstoles sí que nos han dicho que hay muchos anticristos. Sea que nuestra época contemple con nuestros ojos al anticristo o a algún anticristo, sea que nuestros ojos vean el Apocalipsis o un Apocalipsis parcial, lo que es cierto es que cuando la gente abandona el camino de Dios, cuando se abandona la fe en Cristo, cuando se cae en la apostasía, eso tiene consecuencias. La oscuridad se cierne sobre una tierra. Eso ya pasó en la década de los 30 en Alemania, y su oscuridad se extendió por todo el continente. Eso ya pasó a principios del siglo XX en Rusia, y la oscuridad de esa doctrina se extendió por China, Checoslovaquia, Vietnam, Cuba y tantos lugares de África, de todas partes. ¡Cuánto sufrimiento! ¡Cuánto sufrimiento! ¿Cuántos grupos terroristas marxistas? ¿Cuántas prisiones, torturas, muertes, esclavitud? De nuevo el cristianismo retrocede. No puedo decir que espero bienes de un futuro a medio plazo, no. Como pastor, sacerdote que soy, como pastor, no puedo más que advertiros de que mi opinión es que para el cristianismo las cosas irán peor y peor y peor en los próximos años. Sobre todo en Europa, también en Estados Unidos, aquí más tarde, pero también. No puedo mostrarme optimista. Después triunfará Dios. Después triunfará Dios. Triunfará de un modo pleno tras el Apocalipsis. Pero siempre que ha habido apocalipsis parciales, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, tantas situaciones horribles, siempre que ha habido un pequeño apocalipsis, después ha venido un tiempo de paz, de oasis, de prosperidad, de libertad. Pero antes, siempre los frutos del mal. Sed fieles a la Iglesia. El enemigo trata de separaros de la Iglesia. En estos tiempos, incluso con la excusa del tradicionalismo. Hace años era más con la excusa del marxismo, diciendo, esta iglesia de los pobres es verdadera, la de los obispos no. Y cuando algunos predicaban la iglesia de los pobres, muy bien, ayudar a los pobres cuanto mejor, mejor. Cuanto más mejor, cuanto más mejor, pero no separando de la Iglesia con la excusa de una iglesia de los pobres. Ahora, con la excusa
de una iglesia tradicional, se vuelve a repetir ese afán de separar de los obispos, del Papa, del Vaticano. Tenemos que permanecer unidos. La fe no cambia, pero tenemos que permanecer unidos. A los pastores, sean como sean, pero son los pastores. Unidad, no murmurar, no criticar, no andar siempre señalando lo malo. No leáis cosas en internet de cosas contra la Iglesia, aunque sea bajo la excusa de la tradición. Antes era la excusa de los pobres. Y son buenos todos aquellos que trabajan por los pobres y son buenos todos aquellos que trabajan en la santa tradición de la Iglesia Católica. Pero dentro de la comunión, del amor a los pastores. ¿Os he hablado del anticristo? Sí, pero primero socavar a la Iglesia desde dentro. Después, cuando las ovejas estén dispersas y sin fe, porque con la excusa que sea, si alejas de la Iglesia, se acaba perdiendo la fe o al menos enfriándose, después es cuando nacen los monstruos humanos que son tiranos, que oprimen a los pueblos, que traen la guerra, que llevan a la idolatría. Ese tiempo es el que espero que venga. Tiempos duros, tiempos en que vamos a ver cosas malas, muy malas. Porque recordad que en el mensaje de Fátima había una parte que se reveló en el año 2000. Martirio, persecución, devastación.